capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu cuidado amoroso, Señor. Gracias, Señor, porque si tú no nos cuidas, Señor, ¿quién nos cuida, Señor? Si tú no nos das tu palabra, Señor, ¿en dónde encontraremos palabras de vida, Señor? Si solo tú las tienes, Señor. Padre, gracias. Gracias por tenernos hoy aquí en este lugar. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos, visitantes, Señor. Gracias por todos y cada uno de ellos que tú has traído hoy a este lugar a escuchar tu palabra. Señor, pero más importante que estar aquí hoy, Señor, es tener nuestro corazón dispuesto y preparado. Es tener nuestra intención clara, Señor, de querer que tu palabra nos hable, nos exhorte, nos examine, nos confronte, pero también nos sane, nos levante y nos ayude, Señor. Padre, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Prepara nuestros oídos físicos y espirituales. Prepara nuestra mente, nuestro ser. Prepáranos todos, Señor, para que tu palabra venga a nuestras vidas y haga para lo que ha sido enviada, Señor. Padre, ayúdanos a no perdernos en medio del mensaje, a no desconcentrarnos, a no distraernos. Señor, quita toda distracción de los aires espirituales y físicos, Señor. Que podamos estar atentos a tu voz. Señor, que podamos discernir y recibir la palabra y examinarla, alimentarnos de ella, pero sobre todo, Señor, que al salir de este lugar podamos ser hacedores de tu palabra y podamos experimentar la veracidad de ella en nuestras vidas, Jesús. Señor, coloco mi vida como un instrumento para que tú hables a tu iglesia, para que sea mi voz solamente un instrumento, Señor, para que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Guíame, Señor, no dejes que mis palabras humanamente, Señor, sean las que prevalezcan, sino que sea tu palabra, Señor, la que haga posible que hoy podamos, Señor, conocerte un poco más. Que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, para exhortar, para levantar, para llevar palabra de vida a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos, mis hermanos, en honor al mes de la palabra del Señor, donde ya hemos visto que la palabra del Señor es ¿qué? Inspirada por Dios. Es consoladora, entendiendo el verdadero consuelo que implica el tener la palabra de Dios como parte de nuestras vidas. Y hoy vamos a mirar que la palabra del Señor es verdadera. ¿Amén? Amén. Pero cuando decimos que la palabra del Señor es verdadera, no es simplemente para hablar acerca de la veracidad o de la confiabilidad de la palabra. Quiere decir que si la palabra de Dios es verdadera, quiere decir que todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Quiere decir que la palabra verdadera de la que hablamos refleja la identidad del Dios al que servimos. El Señor Jesucristo se presentó de una manera muy intencional y muy directa y dijo: yo soy la verdad. Él es la verdad y su palabra es verdad. Entonces, cuando decimos que la palabra de Dios es verdadera, mis hermanos, estamos refiriéndonos a la veracidad del Dios al que nosotros nos hemos inclinado, nos hemos puesto a su servicio, nos hemos entregado, o al Dios al que nosotros creemos y confiamos que están nuestras vidas en sus manos. La veracidad o la verdad de la palabra tiene que ver con la identidad del Dios en el cual hemos creído. Y Dios es verdad. ¿Y qué es lo que es contrario a la verdad? La mentira. La mentira. Todo lo que sea contrario a la verdad
Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo número 8, versículo número 31 en adelante. Juan, Evangelio según San Juan, o Evangelio de Juan, o Juan 8, versículo 31. Amén. En el pasado yo he predicado, no solamente aquí, porque sí me acuerdo y reviso las predicaciones que yo he hecho cada vez que predico en este lugar, sino también en Colombia o en mi país prediqué, y muchas veces hice, alguna vez me invitaron a un ayuno y prediqué acerca de la veracidad de la Biblia. Y todo lo que prediqué tenía que ver con cómo sustentar y cómo demostrar que la Escritura, la Biblia, es fiel, es verídica y es verdadera y está conforme a la realidad tanto de la historia de este mundo como la realidad espiritual y la realidad eterna. Pero hoy no es el caso. Mi intención hoy no es darles argumentos acerca de la veracidad de la Biblia como libro, como escritura. El propósito del mensaje de hoy es hablar de la verdadera veracidad de la Biblia como palabra de Dios para nuestros corazones. Amén. La palabra del Señor dice entonces en Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús, despacio, despacio, ¿quién es Jesús? Dios, el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador, el Rey de mi vida. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Pero dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los mexicanos que habían creído en Él, a los salvadoreños que habían creído en Él, a los de Guatemala que habían creído en Él, a los de Nicaragua que habían creído en Él, a los de Honduras que habían creído en Él, a los colombianos que habían creído en Él, a los chilenos que habían creído en Él. Dijo Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra del Señor es verdadera porque solo la veracidad de la palabra te hace un verdadero discípulo. Solo la veracidad de la palabra te hace un verdadero discípulo, porque si tú entiendes y conoces y quieres seguir conociendo la palabra verdadera, no la vas a conocer simplemente para tener información en tu cabeza, la vas a conocer para permanecer, vivir, practicarla y ser un testimonio vivo de que esa palabra verdadera es verdadera. Y entonces, si vosotros, si ustedes, los mexicanos, salvadoreños, guatemaltenses, ¿cómo se dice? Guatemaltecos, hondureños, chilenos, colombianos, nicaragüenses, latinoamericanos y los gringos que han nacido aquí. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente sus discípulos. No se puede ser un discípulo del Señor y no mantenerse permanentemente, porque esa palabra permanecer implica continuidad, implica que usted está ahí de una manera permanente, de una manera constante. Para nosotros como hispanos, tal vez muchos dicen: no, yo ya ni intento hago, pero los que han hecho el intento y los que ya les salió bien el intento, cuando se logran hacer trámites para nuestro tema migratorio, para las cosas que suceden con nosotros como hispanos en esta nación, una de las cosas que exige la ley, que exige el sistema, es demostrar el tiempo que usted lleva en este país. Demostrar la permanencia que usted ha tenido en este país. ¿Es verdad o no es verdad? No soy abogado de inmigración, no tengo nada que ver con ese tema directamente, pero he aprendido un poco en los años que llevo acá. Y mi situación pastoral a veces me lleva a tener que informarme y a tener que aprender un poco del asunto. Y una de las cosas que se exige es demostrar permanencia.
Pero no solo permanencia, sino demostrar una permanencia efectiva, activa. Y una de las mejores formas que el sistema tiene para demostrar su permanencia activa es que usted haya ¿qué? Cumplido con las normas de esta nación y también haya ¿qué? Aportado, que haya sido parte del proceso, que sus taxas, que sus impuestos, que usted haya vivido, que usted haya pagado luz, que haya pagado agua, que haya tenido algo que demuestre que usted ha permanecido, pero ha permanecido de una manera activa. ¿Es verdad? Y entonces, dice, si la persona ha permanecido en la nación, entonces, si se demuestra y lo acoge alguna ley, lo acoge algún proceso, entonces eso le va a beneficiar porque va a decir, usted puede ser entonces un residente permanente de esta nación. O usted puede llegar a ser un ciudadano permanente de esta nación. ¿Es verdad? Amén. Ahora el Señor está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes demuestran ser constantes, si ustedes demuestran que están de verdad, de una manera comprometidos con la palabra que yo les he demostrado, entonces eso va a notar y va a demostrar que ustedes son verdaderamente mis discípulos. La palabra es verdadera no por decir que es verdadera, la palabra es verdadera por el efecto que hace en cada uno de nosotros. Y entonces esa veracidad se va a demostrar en las enseñanzas, si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, si nos mantenemos fieles a lo que hemos aprendido. Si tú aprendes algo del Señor, ponlo en práctica. Empieza a hacerlo parte de tu vida. Pastor, yo sé que hay que orar. Yo sé que hay que orar, pastor. Yo sé que hay que orar, pastor. ¿Oras? No. Pero sabes que hay que orar. Pero no oras. Y entonces no estás haciendo lo que sabes que debes hacer. Y entonces el versículo 32 nos amplía el asunto y dice, y conoceréis que la verdad y la verdad os hará libertad. Y esa verdad es la que te va a traer ¿qué? Libertad. El conocer la palabra verdadera es lo que te hace libre. La verdadera libertad, mis hermanos, es la libertad de obedecerle al Señor. Amén. ¿Aló? Amén. La verdadera libertad es la libertad de obedecerle al Señor. Amén. Porque hemos llevado toda la vida desobedeciéndole, esclavizados en obedecerle al mundo y no a Dios. Esclavizados en obedecerle a esta carne y no a Dios. Esclavizados en obedecerle al sistema de este mundo y no a Dios. Esclavizados en seguir las concupiscencias, los placeres de esta sociedad, de esta carnalidad y no a Dios. No, pastor, yo siempre he hecho lo que he querido. ¡Mentiras! Has hecho lo que esta sociedad, tu carne y tu condición y tu naturaleza te ha llevado a hacer, y muchas veces no queriendo hacer eso, ahí estamos metidos con el hocico entre la alabaza. Yo no quiero estar aquí. Porque realmente no hemos sido libres. El pecado nos ha mantenido esclavizados. La corriente de este mundo nos ha mandado para allá. ¿A dónde vamos? No sé, pero ahí vamos. El mundo te jala y tú solamente te dejas llevar por la corriente de este mundo. Todo el mundo hace, ¿no? Pues ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace. Pero si conoces la verdad, la palabra verdadera, la verdad de Cristo, si conoces la verdad que es Cristo, esa verdad te hace libre. Amén. Libre para sacar el hocico de la alabaza. Libre para levantarte y decir, he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado contra mi Padre. Volveré a mi Padre. Eres libre de soltar la alabaza del pecado de este mundo y decir, hay una mesa que me está esperando. Amén. Eres libre de decir,
decir, ya no le voy a obedecer más a este mundo. Ya no voy a seguir las corrientes de este mundo, que porque todas hacen yo tengo que hacer, que porque todos hacen yo tengo que hacer. No, ahora soy libre de decir, Señor, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? Lo que pasa es que el mundo nos ha engañado y nos ha hecho creer que éramos libres. El mundo te ha hecho pensar que tú haces lo que quieres. No hacías lo que quieres. Estás esclavizado en una naturaleza pecaminosa que siempre te llevaba de mal en mal y de mal a peor. Peor soy de feo. Pero el Señor te hace libre. Dice, y conoceréis la verdad. La palabra verdadera de Dios es la única que te puede hacer libre. Libre de la religiosidad, libre del tradicionalismo, y escúchame esto, libre de la ignorancia, porque éramos ignorantes, creíamos un poco en cosas que no tenían sustento bíblico. Y aún, mis hermanos, aún dentro de las iglesias cristianas que decimos predicar la palabra, la gente sigue creyendo cosas que no son bíblicas porque no prestan atención y no leen la palabra. Y si no leen la palabra, ¿cómo van a discernir? ¿Cómo van a entender? Y aún hemos convertido muchas cosas dentro de nuestra fe cristiana en un ritual, en un amuleto religioso, porque ignoramos la verdad. A veces solo cambiamos una cosa por otra, pero seguimos esclavizados de la idolatría, de la religiosidad. Seguimos esclavizados solamente de las costumbres, de las cosas de este mundo. Pero la verdad te hace libre de levantar la mirada al cielo y decirle, Señor, ahora me doy cuenta. Ahora entiendo. Y ahora quiero obedecerte, Señor. Es la verdad la que te puede hacer levantarte de tu condición. Es la verdad la que te puede hacer salir de toda esa esclavitud con la que hemos estado como humanidad. ¿Por qué Jesús, el Señor, nuestro Dios, el Hijo de Dios, vino a hacerse uno en medio de nosotros y estar en la cruz para morir por nuestros pecados y hacernos ¿qué? ¿Por qué? Pues porque no éramos libres, mis hermanos. Es puro sentido común, es pura lógica. Si el Dios de gloria, el Dios de poder, tuvo que descender de su estado de divinidad, de su estado allá de esplendor, renunciar a ese estado para hacerse uno de nosotros, es porque nos vio esclavos, nos vio atados, nos vio amarrados a una vida de pecado, una vida de desobediencia. Íbamos directico a la condenación eterna. Unos conscientes, otros ignorantes, otros arrastrados, pero para allá íbamos todos. Y Él vino a darnos libertad. Y entonces dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Esta verdad. Y aquí es donde ya me tengo que poner un poquito complicado. La verdad es la verdad escrita, mis hermanos. Lo revelado ya ha sido revelado. Ya no hay nuevas revelaciones. Ya no hay nuevas enseñanzas. Ya no hay nuevas doctrinas. Real y verdaderamente solo hay una doctrina. Es Cristo el camino, la verdad y la vida. Solo hay una verdad. No hay muchas verdades. Habrán tendencias, habrán moveres, habrán intenciones, pero la verdad es una sola. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas doctrinas. Si usted le dice es que hay una nueva doctrina, el simple hecho de que sea nueva es falsa. Porque la verdad es Cristo y Él es eterno. ¿Estamos?
Si la verdad es Cristo y si la verdad de la palabra es Cristo y si Cristo se revela a través de su palabra, no hay nada nuevo. Todo lo nuevo es falso. Porque la verdad es eterna. Pastor, pero esto se escribió hace 2000 años, pero estaba en el corazón de Dios. Él la inspiró, así que lo que estaba en él era eterno. Las verdades del reino no empezaron cuando Dios se las dictó o se las inspiró a un ser humano. Ya estaban en la eternidad, solo nos las reveló. No sé si alguno de ustedes le ha hecho alguna sorpresa a alguien de cumpleaños, de aniversario, de Navidad, y de pronto por meses guardó el regalo, o por meses planeó la fiesta, o por meses preparó algo especial para esa persona. No sé si alguna vez lo han hecho, ¿no? O por meses usted sabía que tenía algo para esa persona, o algo más grande, de pronto está ahorrando por muchos años para que cuando su hijo cumpla los 16 o los 18 tome su regalo. O para la universidad, por 15 años ahorrando para la universidad, y su hijo no sabía, no tenía ni idea, no sabía nada de eso. El día que él se enteró no fue que apareció el dinero. El día que él recibió la sorpresa, la persona o el regalo, no fue que apareció el regalo. Usted lo venía teniendo desde tiempos. Dios se reveló a nosotros, pero cuando se reveló no fue que apareció la información, ya estaba en la eternidad. Ya estaba en el corazón de Dios. Ya estaba en la identidad de Dios, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces dice la palabra del Señor que si conocemos la verdad, esa verdad nos hará libres. La verdad de la palabra, no nuevas revelaciones, no nuevas doctrinas. Que se apareció por allá un super ungido, que un ángel se les manifestó, se les reveló y les trae una nueva revelación, una nueva verdad, la última Coca-Cola del desierto. No crea eso, porque no hay tal. La Escritura dice que aun si un ángel bajara de los cielos y mostrara un nuevo evangelio, tal sea anatema, que significa maldito. No hay nada nuevo. Pastor, predíquenos algo diferente, algo nuevo, algo emocionante, algo que yo salga aquí. No, hermano, que no va a predicar lo que ya está, yo no voy a inventar nada nuevo. El problema es que tenemos comezón de oír, dice la Escritura. Pero si oímos con atención la palabra del Señor, esa verdad te hace libre. Y le respondieron los que estaban escuchando: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? En primer lugar, en el contexto ya estaban empezando a mentir, porque el pueblo judío fue muchas veces esclavo. El pueblo judío había pasado por varios imperios antes del romano. Los babilónicos, los persas ya habían sido esclavos. Y aquí se pone muy a Jesús, ¿no? ¿De qué les va a decir que somos libres? Que nunca ha sido esclavo de nadie. Así nos pasa a nosotros cuando le predicamos a alguien. Mira, hermano, escucha la palabra que el Señor libre. ¿Libre de qué? Yo esto lo dejo cuando quiera. Yo lo controlo. Ay, inteligente. Ya dijo que lo controla. Yo el día que quiera ya no hago más esto. Mentira. Dicen mentiras y se las creen. Se creen sus propias mentiras. Pero solamente la verdad nos hace libres. Y ellos les dijeron: ¿cómo dices tú que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Estaban ya diciendo mentiras a Jesús, como si Jesús no supiera la historia del pueblo que él había escogido, y que muchas veces fueron esclavos por causa de su rebeldía, y que muchas veces fueron esclavos por falta de entendimiento, por no obedecer los caminos de Dios. Es más, el pueblo se formó casi que siendo esclavo en Egipto, y se atreven a decir a Jesús que nunca habían sido esclavos. Y Jesús le respondió: de cierto os digo. ¿Qué quiere decir ese de cierto, de cierto? Ese de cierto
Es otra forma de decirles, mire, les digo la verdad, la palabra es verdadera. De cierto, quiere decir, esto es infalible lo que yo les estoy diciendo. Esto es verdadero. De cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando yo quiera lo dejo, mentiras. O cuando yo quiera la dejo, mentiras. Solamente Cristo te puede ayudar a ser libre verdaderamente. Porque a veces lo que la gente es que deja un pecado por otro. Deja una situación por otra. Cambia un vicio por otro. O deja uno por otro. O deja una por otra. Pero el pecado sigue ahí. Y la palabra está diciendo, Jesús, el Hijo de Dios, de verdad les digo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Un esclavo no puede estar eternamente con Dios si sigue esclavo de su pecado. Solamente si el Hijo los libertara. Y entonces dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. ¿Cómo nos liberta a nosotros hoy en día el Hijo? A través de su palabra. Porque lo que Él hizo, ya lo hizo. Él ya no lo tenemos que volver a meter en la cruz, mis hermanos. Ya a Cristo no lo podemos estar crucificando cada rato. A Cristo ya no lo podemos estar poniendo nuevamente en la cruz y que vuelva a morir por mis pecados. No, Él ya lo hizo una vez y para siempre. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos manipular la palabra a nuestra conveniencia. Dentro del contexto cristiano, y aquí van estas verdades, porque si estamos hablando de la palabra verdadera, pues tenemos que hablar de la verdad para eliminar ¿qué? La mentira. Y dentro de nuestro contexto cristocéntrico, evangélico, protestante, o como usted quiera llamarlo, hemos agarrado como tendencia a decirle a la gente, te cubro con la sangre de Cristo. Vaya, yo lo cubro con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo me cura. Que la sangre de Cristo no es un amuleto ni es un juego. Ni usted tiene bolsitas de sangre de Cristo por ahí en la mano para echar. La sangre de Cristo se derramó una vez y para siempre. Y si tú te has arrepentido de verdad, si tú le has entregado tu vida a Cristo de verdad, la sangre de Cristo te cubrió una vez y para siempre. Y la sangre de Cristo vino a meterte, a introducirte en un nuevo pacto. Estoy hablando acerca de lo que dice la Biblia. La gente a veces no lee la Biblia, no se congrega, no ore, pero se cubre con la sangre de Cristo. Para la fiesta, la sangre de Cristo me cubre. Juegan con la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. Voy a manejar y voy a salirme de los límites de velocidad, pero que la sangre de Cristo me cura. Él sabe que voy tarde al trabajo porque me quedé esta tarde trasnochando y me levanté tarde. Pero que la sangre de Cristo me cura. No, la sangre no es para alcahuetear nuestra irresponsabilidad, nuestra pereza. La sangre de Cristo no es un juego para yo ponerme un amuleto ahí como para que me vaya bien. La sangre de Cristo no es igual a la mata de sábila. La sangre de Cristo no es un juego, mis hermanos. La sangre de Cristo se derramó para perdonar nuestros pecados, introducirnos a un nuevo pacto y hacernos libres. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, si tú permaneces en la palabra verdadera y eres verdaderamente un discípulo de Dios, la sangre de Cristo ya te ha cubierto. Y ya estás. Pero si sigues esclavo del pecado, es posible que ni por primera vez la sangre de Cristo haya caído sobre ti. No es un juego. ¿Estamos? Pues hoy estamos desenmascarando la mentira, ¿verdad? Y son cosas que circulan entre nosotros como cristianos.
Y que las decimos a veces sin la responsabilidad de lo que estamos diciendo, sin el entendimiento de lo que estamos diciendo. Y no estoy diciendo que lo hagamos con maldad o con perversidad, no, lo hacemos con ignorancia, porque no escudriñamos la palabra, porque no leemos la palabra. Yo no encuentro a Pablo diciéndole a Timoteo, vaya, lo cubro con la sangre de Cristo, vaya, Timoteo, ¿cuál? Usted no encuentra a Pedro diciéndole a nadie eso. Usted no encuentra a ninguno de los apóstoles diciéndole eso a nadie. Usted en todo el libro de Hechos no encuentra a nadie diciéndole eso a nadie. ¿De dónde salió eso? De que no escudriñamos la palabra, de que no leemos la palabra. Y pensamos que la sangre de Cristo derramada hace más de 2000 años en la cruz es algo que yo rocío y echo como a mi antojo. Cuando me conviene quiero la sangre de Cristo, y cuando no me conviene la dejo ahí en la iglesia. Si voy para el baile, no quiero la sangre de Cristo en el baile, pero sí en el recorrido de regreso que estoy como... Si va a encontrarse con la otra y con el otro, no quiere la sangre de Cristo, pero si la mujer lo descubrió, ¿sí la quiere? No, la sangre de Cristo no es un juego, mis hermanos. La sangre de Cristo nos salvó de la condenación eterna. Solo la verdad nos hace libres. Y entonces dice la palabra del Señor: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, porque no tienen un lugar para mi mensaje en su corazón, porque la gente quiere escuchar solo cosas que le satisfagan sus deseos temporales. Pastor, predíquenos de bendición, predíquenos de prosperidad, predíquenos que nos va a ir bien. Denos el secreto para los negocios, denos el secreto para la salud, denos el secreto para que los hijos no se nos rebelen. Conoce al Señor, conoce la palabra. Pero el Señor dice: ¿por qué? ¿Por qué procuran matarme? ¿Por qué no hay cabida en nuestros corazones para el mensaje, para la palabra verdadera? ¿Por qué la gente quiere buscar cada rato nuevas predicaciones, nuevas revelaciones? Se cansan de lo mismo. Pastor, no ven de la iglesia porque yo siento que aquí no se siente. Y ahí es donde sí se sienta. Y así se la pasan cada ciertos años de iglesia en iglesia. Cuando ya se les acaba el sentir en una, se van para otra. Y andan de sentir en sentir, pero no de obediencia en obediencia. Andan buscando donde les digan lo que quieren oír, no lo que Dios les quiere decir. Y ni siquiera la culpa es de todas las iglesias, de todos los pastores. La culpa está en el corazón de cada quien, que no le da cabida a la palabra, que quiere seleccionar la palabra a su antojo. Lo que me conviene sí, pero lo que no me conviene no. Esa página la paso, arranque esa página, pastor. Pero la palabra es completa y dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Mira estos judíos que habían estado ahí con Jesús escuchando la palabra de vida, le dicen: oiga, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pastor, usted no me hable así, usted no sabe. Mi abuelito era pastor, mi papá era pastor. ¿Y usted qué le pasó? No somos nietos de Dios, somos hijos. Usted está aquí, pero que usted como papá o como mamá esté aquí no significa que sus hijos estén de corazón aquí o no, estén o no estén físicamente. Ellos necesitan tener una relación personal con Dios. Y usted como papá o como mamá tiene que orar por eso. Es que son los hijos del pastor. Los hijos del pastor no tienen ningún privilegio delante de Dios. Ellos tienen que tener una relación con Dios.
y tienen que escuchar. Ahora mi responsabilidad es predicarles la palabra verdadera. Su responsabilidad como padre, hablar con la verdad a sus hijos. Pero para usted hablarle con la verdad a sus hijos, ¿qué tiene que tener usted? Pues tiene que tener la verdad en usted. Tiene que darle cabida a su corazón a la palabra de verdad. Y entonces les dicen, si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían el ejemplo de Abraham. Seguirían las enseñanzas de Abraham, pero ahora procuran matarme a mí, dice la palabra del Señor, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Porque les dije la verdad, entonces ahora se les ofendieron. Vivimos, mis hermanos, creemos que los jovencitos son la generación de cristal. Ay, yo creo que viene de más atrás. Yo creo que nosotros somos parte de esa generación de cristal. Y solo se la hemos enseñado a nuestros hijos. Vivimos en una época donde todo el mundo se ofende por todo. Todo el mundo se delica por todo. Todo el mundo se siente sensible por todo. Por ahí dentro de esas cositas que circulan en internet que hay, un día me pareció muy interesante uno, no recuerdo quién lo puso, que decía que antiguamente el pastor predicaba la verdad y la gente se arrepentía. Hoy se cambian de iglesia. Hoy si se le confronta con la verdad, con el pecado, con algo a la gente, ese pastor no tiene amor. Ese pastor es muy duro. Ese pastor no tiene sentimientos con las almas. Ese pastor se cree perfecto. Ese pastor no, se le estás predicando, mi hermano. Se le estás hablando la verdad. ¿Qué más amor que no querer que se vaya para el infierno? ¿Qué más amor que querer que lleve una vida en victoria aquí sobre el pecado de su vida? ¿Qué más amor que querer que usted tenga un hogar bendecido según la palabra del Señor? ¿Qué más amor que no quererlo verlo esclavo del pecado? Amén, cierto. Eso es amor. Cierto. El amor es quererlos ver a ustedes como verdaderos hijos, verdaderos discípulos del Señor. El amor es que usted tenga una relación personal con Dios y no con la religión, ni con la religiosidad, ni con el pastor. Ser amigo del pastor no lo lleva al cielo, pero ser un verdadero discípulo del Señor sí. Amén. Y si es un verdadero discípulo del Señor, honra al que honra y respeta al que respeta. Pero la palabra del Señor entonces dice ahí que si ellos de verdad fueran hijos de Abraham, harían lo que hacía Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Mira aquí el Señor Jesucristo, Dios de amor, ¿verdad? Para los que creen que el amor, ¿cómo se expresa? Mire cómo lo expresó el Señor Jesucristo. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. No estoy aquí por mi propia cuenta, estoy aquí por el Dios que ustedes dicen que tienen como Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Meditemos en ese versículo 43, mis hermanos. Piensen en su corazón. Porque muchas veces se predica y la gente sale igual. Dice, yo no entendí. Estaba como bravo. Estaba como molesto. ¿Quién sabe? Entonces es que la esposa, la pastora Mónica, la esposa, lo regañó anoche. Es que tocan las orejas. Pastor, me echa sino piedras y tira indirectas. No, últimamente soy muy directo. No estoy tirando indirectos. Esto es para usted. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? No toleran ni siquiera oírme. No toleran. La gente no tolera la palabra. La gente no quiere escuchar la palabra que transforma, la palabra que edifica. La gente quiere otro tipo de experiencias en la iglesia. Unas comodidades físicas, otras gustos personales.
pero lo que edifica es la palabra. Y entonces en el versículo 44 les esclarece el asunto, les dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Ay, se piensa Jesús no tiene amor. ¿Cómo les dice eso? Pobres cuiditos. Bien, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. La palabra es verdadera porque en Dios está la verdad. Y sí hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre De mentira. de mentira. Mis hermanos, si usted no cree la verdad, escúchame esto que le voy a decir. Si usted no cree la verdad, va a terminar creyendo la mentira. Se lo puedo asegurar, porque la palabra del Señor lo está diciendo. No por mi propia cuenta, le estoy hablando con lo que la palabra del Señor dice. Le puedo asegurar que si usted no cree a la verdad, va a creer a la mentira. Si usted no ama a Dios, va a amar el mundo. Se lo digo de otra manera: no hay puntos intermedios, no hay posiciones neutrales. Pastor, yo soy neutral. Yo ni muy cristiano, ni muy religioso, ni muy fanático, pero tampoco, pues porque tampoco estoy allá entre el mundo malo y perverso. Yo soy neutral. Mentira. Eso no existe entre la presencia del Señor. No es la predicación, no es el mensaje, se lo dejo de tarea, pero la palabra del Señor dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No hay puntos medios. Tiene que tomar partido. Se lo pongo de esta manera. O tiene que ser de la verdad y de Cristo, o inevitablemente es de la mentira y del padre de mentira. No hay puntos intermedios, no hay simpatizantes. Primera de Jacinto, capítulo 1, versículo 2: los simpatizantes irán al reino de los cielos por su simpatía. No hay simpatizantes, hay discípulos. No hay simpatizantes, no hay amistades cristianas, hay hijos de Dios. No hay intermedios, no entran de panzazo, no. Entran porque la sangre de Cristo les cubrió de una vez y para siempre, y han sido redimidos, y entran porque Cristo es su Dios y su Señor. No hay intermedios. Y dice: a mí, porque digo la verdad, no me creen. Y hoy en día los pastores que predicamos así como yo, mis hermanos, pues de alguna manera tampoco nos creen. Y si no es por un lado nos acusan, si no es por el otro. Pero a veces no se quiere escuchar la verdad. Y entonces hay una pregunta en el versículo 46: ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? ¿De pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otras palabras, y para entenderlo mejor, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Nadie podía acusar a Jesús de pecado. Nadie podía decirle: usted es un mentiroso. Pero si digo la verdad, ¿por qué entonces no la creen? Porque el asunto no es desconocer que la verdad es verdad. El asunto es no querer obedecerla. A mí se me ha acercado mucha gente en mi vida desde que estoy sirviéndole al Señor, inclusive desde antes de que fuera pastor, cuando era líder en Colombia, en mi iglesia, cuando empecé a ejercer el pastorado en Colombia, y ya aquí también. Mucha gente que no va a las iglesias, que no es cristiana, por alguna razón lo contacta a uno. Lo curioso del asunto es que a veces hay uno más fe en esas personas en uno que los de la propia iglesia. ¿Sí? Lo curioso del asunto es que esas personas que no van a la iglesia dicen: mire usted que es pastor, ore, que yo sé que si usted ora me va a ir bien.
Mire que es que voy a hacer tal negocio, mire que es que mi tío está enfermo, mire que es que tengo un problema y yo sé, escúchenme lo que dice la gente, yo sé que ustedes dicen la verdad. A mí me lo han dicho. Gente que no es creyente, gente que no va a la iglesia, gente que no cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, me han dicho, yo sé que lo que ustedes dicen es verdad. Y entonces uno, sabiendo que la persona le está pidiendo oración por un negocio, por salud, por eso, uno tiene que ir a lo que dice la Biblia. Uno le dice, bueno, entonces ¿por qué no crees en el Señor Jesucristo? Ay, no. No, yo sé que ustedes dicen la verdad, yo sé que ustedes cuando oran, eso es verdad pero no, yo no quiero. Pero creen que tenemos la verdad, pero no quieren obedecer la verdad. Y oiga lo que le acabo de decir, inclusive se acercan a veces hasta con más fe que la misma gente de la iglesia, pero no fe en Dios, sino fe a veces en las personas, fe en que nos ven de pronto como la gente que sí escucha a Dios. Una de las cosas que a mí me ha causado risa como pastor y muy chistoso, porque hasta me llaman de Colombia, es la hora que todavía me llaman de Colombia, y me dicen, ay David, o pastor David, o como, a usted que está más cerquita de Dios, ore por esto. Y digo, ¿para qué yo estoy más cerquita de Dios? ¿Ya me mató? Estamos a la misma distancia. Si usted se humilla y le ora, es la misma distancia que si yo me humillo y le oro. Solamente que no quieren orar, no quieren rendirse. Oiga, prefieren gastarse en el llamadito internacional y decirme a mí, usted que estamos cerquita de Dios hoy, que ellos arrodillarse y pedirle perdón al Señor y no les cuesta nada ese llamado. Pero dice la palabra del Señor, ustedes, si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? ¿Por qué la gente no cree que Dios quiere establecer su verdad en los corazones? Y que si permanecemos en esa verdad, entonces somos discípulos, hijos de Dios. Y entonces dice versículo 47, el que es de Dios, las cosas de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de qué? de Dios. Está hablando para los judíos, hermano. Y yo aquí, mire, con temor y temblor le hablo a usted. Con temor y temblor le hablo a usted. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Amén. Pero si no las escuchan con gusto, mis hermanos, les irrita, las evita o las acomoda, entonces es posible que no estemos siendo de Dios. Vamos a terminar con una cita bíblica adicional, ya para cerrar. Busquen Colosenses, capítulo 1, versículo 5. No lo vamos a estudiar a profundidad como lo estamos haciendo ahorita con el otro texto. Solamente quiero complementar la idea para terminar. Colosenses 1:5, ahí está ya. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ustedes han tenido esa esperanza de la primera vez que escucharon la verdad del Evangelio. Escuchen esto, mis hermanos. Si usted ya ha sido en algún momento de su vida predicado y ha creído que Cristo es el Señor y ha entregado su vida a Cristo, desde esa primera vez ustedes han tenido esa esperanza en su corazón. A veces la hemos ahogado por los afanes de este mundo. La hemos ahogado por nuestros propios razonamientos, por nuestras supuestas particularidades de vida. Es que esto, es que aquello, es que lo
a otro. Pero esa esperanza está ahí. Esa esperanza está ahí. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Pero escúcheme bien lo que tiene que pasar con esa palabra verdadera que está en su vida y esa esperanza. ¿Qué quiere decir? Dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. Si tú has tapado, ocultado, enterrado, ignorado, apaciguado la verdad del Evangelio que un día entró en tu vida, hay esperanza de que tú levantes esa voz que Dios puso una vez en tu corazón. Pero tiene que llevar fruto. Debe dar fruto en todas partes. Debe producir un cambio de vida. Y ese cambio de vida que hay en ustedes, desde el día que oyeron por primera vez en la palabra del Señor, debe mostrar la maravillosa gracia de Dios en tu vida. En otras palabras, debe notarse que la palabra verdadera está en tu vida. De lo contrario, es pura religiosidad. Debe dar evidencia. Versículo 7 dice: y como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por el cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Escucha esto, mis hermanos, y aquí yo me pongo como Epafras. Mi oración y mi deseo es que usted, el mensaje de hoy y todo lo que hemos estado predicando y todo lo que vendrá de predicaciones, que realmente ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10 y ahí terminamos. Póngase en pie, para que sepa que vamos a acabar. Brinque de la alegría. Y leamos juntos el versículo 10. ¿Para qué es este mensaje hoy? ¿Para qué predicamos hoy la palabra de verdad? Para que andéis. Leámoslo todos juntos. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Me quiere ver triste? Pronto hay alguien que dice, de pronto sí. Si en un poquito me aprecia, y se estoy hablando de humano a humano, de discípulo a discípulo, de hermano a hermano, deme la satisfacción terrenal como ministro, como Epafras, de pensar que el mensaje de hoy hizo algo en su vida. Que si a mí como terrenal humano, pastor, llamado así por necesidad del conocimiento, de la fe de la congregación, pero un hermano más, me emocionaría creer, me traería una gran felicidad y no tristeza pensar que usted hoy con el mensaje va a andar como es digno, que usted hoy con el mensaje va a buscar agradar en todo al Señor, que usted hoy como parte de esta congregación que ha escuchado el mensaje va a llevar fruto de toda buena obra y va a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Eso me haría a mí, como un pastor imperfecto, muy feliz. Si me quiere ver triste, no lo haga, pero le digo algo mejor: no importa yo. ¿Quieres alegrar el corazón de Dios? Amén. Al pastor perfecto, al gran pastor, al verdadero pastor. Pues lo que has escuchado es la palabra de Él, no la mía. Y Él quiere que andes como es digno, que le agrades en todo a tu Señor, que lleves fruto, que crezcas en el conocimiento de Dios. Cierra tus ojos ahí.
Y si has entendido el mensaje, no te quedes callado, no te quedes callada. ¿Qué le puedes decir tú a Dios en este momento con lo que has escuchado hoy? ¿Qué puede salir de tu corazón como una oración hacia Él hoy? ¿Cómo puedes hacer que este mensaje al salir por esas puertas de esta iglesia no se quede solamente en una información que escuchaste? Porque si permanecieres en mis palabras, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. No es suficiente con haberla escuchado hoy, tienes que permanecer en esas palabras. No es suficiente con haber escuchado el mensaje hoy, tienes que permanecer en ese mensaje.